Umbral Informativo, la entrada a la noticia, donde lo mantendremos informado del acontecer sindical y laboral del país. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo. Los saluda Dora Garrido, quien le da la más cordial bienvenida tanto a ustedes como al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores CRT. Bienvenido, licenciado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, para entrar en tema, nos gustaría que nos platicara, sabemos que hace unos días se realizó su 16º Congreso Nacional. Nos gustaría que nos platicara a qué conclusiones llegaron, cómo más o menos se llevó a cabo la elección y todo eso. Muy bien. Pues en relación con la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la Confederación, hubo varias características importantes. La primera de ellas que hubo un apego más completo a lo que establece la nueva reforma laboral. Es decir, que los diferentes integrantes, los diferentes delegados de las federaciones del país y de sindicatos nacionales pudieron emitir su voto de una manera directa, libre y secreta en una urna transparente a la vista de todos, esta urna, y fue posible también que al emitir esta opinión en la composición de la nueva directiva de la Confederación se acercara un poco más la situación a la equidad de género, que es uno de los planteamientos que ha realizado también o en los que ha puesto mucho interés la nueva reforma laboral. Entonces, son cuestiones muy importantes que consideramos nosotros, en donde se incrementó de manera sustancial el número de mujeres dentro del órgano directivo de la Confederación, que es el Comité Nacional, y también se realizó pues de una manera democrática y de manera libre para la participación de todos los compañeros. Por esta parte, en relación con algunos de los planteamientos principales, se reafirmó la necesidad de luchar por un incremento salarial digno para todos los trabajadores, y también continuar pues en la tarea de que los salarios contractuales también se incrementen pues de una manera tal que se vean satisfechas las necesidades principales de una familia trabajadora. Asimismo, también se planteó la necesidad de acelerar el paso para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que todavía quedan algunos por legitimar. También se puso énfasis en esta tarea que debe de plantearse o que debemos de plantearnos como integrantes de la Confederación, la cuestión de que queden legitimados en todos estos contratos a más tardar el 30 de abril de este año que viene. Entonces, son de las cuestiones así sobresalientes, de tal manera que pues se buscará que haya la participación de todos los trabajadores cubiertos por estos contratos para que se pueda dar esta legitimación y posteriormente, pues en donde así corresponda, realizar las revisiones salariales y contractuales como lo marca la ley. Claro, licenciado, nos comenta sobre el incremento de mujeres en el comité ejecutivo. ¿Ya tienen ahora sí el 50% mujeres y 50% hombres o todavía les falta un poquito? Andamos alrededor del Comité Nacional somos 17 y hasta donde tenemos, pues la composición anda alrededor de 9, 8, más o menos. O sea, es aproximadamente el 50%. Claro. Licenciado, pues otro tema que también tocaron en el Congreso, el incremento salarial. Nos gustaría saber en qué forma va a beneficiar o perjudicar sobre todo a los trabajadores que se rigen por contrato colectivo de trabajo, este 20% de incremento salarial. Pues en primer lugar, sobre el propio incremento al salario mínimo, creo yo que aunque se habla
de que hubo un porcentaje importante de incremento, que es un 20%, y a pesar de que nominalmente también se maneja que son más de 1,000 pesos de incremento al mes, de todas maneras, pues hay que decir que con este incremento no se satisfacen las necesidades mínimas de la familia trabajadora. Y no se satisfacen porque, bueno, hay estudios del Coneval que hablan que tan solo para la canasta alimentaria de una familia obrera se requieren 9,172 pesos. Y si tomamos en cuenta el incremento que hubo de 172 pesos a 207 pesos, que es el incremento al salario mínimo en la mayor parte del país, estamos hablando de que cuando mucho va a llegar a 6,223 pesos mensuales. Es decir, que andamos cerca de 3,000 pesos al mes que estarían haciendo falta para que se pueda comprar la canasta alimentaria de todos los trabajadores o de los trabajadores que ganan el salario mínimo. Y esto definitivamente, bueno, pues sí hay que valorar que hay un incremento del 20%, sí hay que valorar que va a haber un incremento de más de 1,000 pesos al mes, pero de todas maneras también tenemos que subrayar que este incremento es insuficiente para las necesidades alimentarias de la familia trabajadora, y por lo mismo pues tenemos que decir que pues no estamos de acuerdo en que el incremento se quede hasta ese nivel. Esa es una cuestión pues muy importante que hay que tomar en cuenta. La otra cuestión es de que un buen número de trabajadores sigue teniendo el salario mínimo, y que son alrededor de 4 millones de trabajadores, según la última encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, que realiza el INEGI. Y ahí tenemos que son más de 4 millones de trabajadores que siguen ganando el salario mínimo. Y aparte de esto, pues si nos vamos si tomamos en cuenta también la informalidad, pues son muchos millones de trabajadores más que están en esta situación. De tal manera entonces que decía yo, totalmente insuficiente este incremento, y pues sí, consideramos que la clase trabajadora como productora de la riqueza nacional es merecedora de un incremento salarial mucho más alto, pero que pues no lo va a obtener si no es organizándose y luchando para obtener mejores ingresos con concepto de salario. Ahora bien, en relación con los incrementos a los contratos, a los salarios de los contratos colectivos, pues ahí tenemos que el promedio hasta ahorita ha sido de 5,5% de incremento a los salarios contractuales. De tal manera que si se logra algún otro incremento ahora para enero o los meses subsiguientes, tenemos también que pues no va a ser, nunca, no se va a alcanzar lo que va a estar alcanzando el salario mínimo general, y entonces los salarios de los contratos contractuales siguen achicándose, siguen haciéndose más pequeños y se siguen acercando más bien pues al salario mínimo general, varios de los salarios de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, sí se afecta porque hay un incremento importante en el salario mínimo general, pero al mismo tiempo también resulta que en el caso de los salarios de los contratos colectivos de trabajo no hay ese mismo incremento, el incremento es mucho menor. Ahora, si nos vamos al salario mínimo en la frontera, pues tenemos alguna situación parecida. Son 260 pesos lo que se tenía como salario mínimo general y se incrementó a 312. Y si lo multiplicamos por los 30 días del mes, estamos hablando de 9,372 pesos. O sea que si el costo de la canasta básica en la frontera fuera de 9,172 como en el resto del país, diríamos que apenas se cubriría lo del costo de la canasta básica. Pero lamentablemente en la frontera los precios son mucho más altos y por lo tanto la canasta básica también es mucho más mayor su precio, y por lo tanto tampoco consideramos que el salario mínimo en la zona fronteriza pues vaya a ser suficiente para satisfacer las necesidades de la familia trabajadora. Por lo tanto, pues nosotros dejamos constancia de que consideramos que los salarios de los trabajadores deben ser mayores, deben incrementarse en una cantidad mayor, de tal manera
que pues se acerque a cumplir lo que establece el artículo 123 constitucional en materia de salario, que es decir, que pues la familia obrera tenga lo necesario, no solamente en el orden de la comida, no solamente en el orden material, sino también en el terreno espiritual, en el terreno de la educación, en el terreno pues de las demás necesidades de la familia trabajadora. Claro. Licenciado, pues sí es una situación, un tema demasiado efervescente, sobre todo pues por toda la repercusión que va a tener sobre los índices de inflación también, ¿verdad? Así es, efectivamente. Y bueno, ese es otro elemento. Según los estudios que se vienen realizando, la canasta básica se incrementó en los últimos meses en materia de alimentos hasta el 15%. 15%. Y bueno, si ese 15% se lo descontamos al 20% incremento de los salarios mínimos, queda un 5% que va a desaparecer en este mes y el próximo, porque, o sea, va a ser absorbido. A final de cuentas, pues queda en nada ese incremento que se está planteando si nos atenemos casi con lo fundamental a las necesidades alimenticias pues de la familia, de las familias de los trabajadores. Entonces, por esa razón nosotros decimos que pues sí es de alguna manera es un incremento muy insuficiente, es un incremento, pues casi podríamos decir que es nada para las necesidades y para la situación, para enfrentar la inflación que se ha venido dando en el país y que se seguirá dando en los próximos meses, según las predicciones que hay de las dependencias autorizadas. Claro, el licenciado, otro de los temas que ha creado también mucha inquietud es el tema de las vacaciones dignas. Se supone que ya se había aprobado en Cámara de Diputados y ahora la detiene la Cámara de Senadores. Nos gustaría saber su opinión al respecto. Pues consideramos que en ese terreno la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en realidad están obrando de una manera patronal, de una manera sesgada hacia los intereses pues de pues solamente viendo la parte de los patrones sin tomar en cuenta la situación de los trabajadores. Nosotros consideramos que tal como se había aprobado, pues estaba bien, porque se supone que los trabajadores iban a recibir su periodo vacacional de manera completa, que los 6 días que se iban a agregar durante el primer año de trabajo, para que fueran 12, pues se iban a gozar de manera completa por parte de los trabajadores. Pero, ¿qué es lo que, por qué situación estuvieron presionando los patrones? Estuvieron presionando para que no se dé de manera continua, sino para que ahora se dé 6 días en una ocasión y los demás días que quede al acuerdo que puedan tomar los trabajadores con sus patrones. O sea, de una manera totalmente discontinua, de tal forma que el trabajador pues no podrá tener un periodo lo suficientemente largo para descansar. Y en ese sentido, pues consideramos nosotros que no es un error, sino que es prácticamente pues una inclinación a favor pues exclusivamente de la parte patronal por parte de la Cámara de Diputados y por parte de la Cámara de Senadores. Con esa modificación que le están haciendo, prácticamente le quitan parte del efecto para el cual son creadas las vacaciones y que es el descanso de los trabajadores de una manera plena. Claro. Licenciado, otro tema también es el del aguinaldo. Con esto de la venta que acaba de pasar, a la mayoría se les entregó. Dentro de los trabajadores que usted representa, ¿sí ya recibieron todo su aguinaldo? ¿Cómo les fue? No todos lo han recibido porque la ley establece que los patrones tienen hasta el 15 de este mes, el 15 de diciembre, para entregar los aguinaldos. Y por lo tanto, bueno, digamos que todavía están en tiempo quienes no lo han entregado. Hasta ahorita, pues, a una buena parte ya se les ha entregado, pero falta también todavía, digamos, un porcentaje importante que nosotros esperamos que en la próxima semana quede cubierto por todas las empresas, y donde no, pues hacemos la invitación a los trabajadores a que reclamen, a que exijan que se les dé cumplimiento a este derecho que, pues, como sabemos, es algo extraordinario y que deberían de recibirlo pues con oportunidad todos y en cantidad suficiente pues para poder enfrentar los gastos de fin de año.
por lo menos. Claro. Licenciado, pues se aproximan ya las fiestas, tanto de Navidad como de Año Nuevo. Me gustaría, a ver si es posible, que les pudiera enviar un mensaje. ¿Qué esperan para el próximo año realmente la CRT? ¿Cómo está cerrando el año y qué espera para el próximo año? Bien, pues creo que ha sido un año difícil para los trabajadores. Creo que han tenido que luchar contra la inflación, que estirar el gasto eh, de, de lo que obtienen como salario para poder enfrentar las necesidades básicas. Y tenemos que insistir en que la gran mayoría de los trabajadores en nuestro país no está organizada. Ahorita la legitimación de los contratos colectivos con base en los datos que proporciona el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues nos habla de que van alrededor de cerca de 9,000 contratos colectivos legitimados. Y de esos 9,000 contratos o aproximadamente 9,000 contratos, se dice que aglutinan alrededor de 2 millones de trabajadores en el país. Si de allí vemos que por lo menos con un trabajo formal son 21 millones de trabajadores que están dados de alta en el Seguro Social y están dados de alta pues unos 4 millones más o 3 millones más en el ISSSTE, pues estamos hablando alrededor de 25 millones de trabajadores en total. Y si de esos están organizados solamente unos 4 millones, pues estamos hablando de una gran cantidad de trabajadores que no están unidos y no están organizados, que no se han unido sindicalmente para luchar por sus mejoras, por sus derechos. Y les tenemos que decir a todos esos trabajadores que necesitan conocer el sindicalismo verdaderamente defensor de los trabajadores, que no se dejen llevar por el hecho de que ha habido sindicatos que han hecho mal uso de los registros sindicales y que a final de cuentas, pues luego en lugar de ser apoyo del trabajador, lo perjudican. Que no se dejen llevar por ese tipo de sindicatos, porque no todos los sindicatos son malos. Y aquellos en donde los lugares en donde los sindicatos sean malos, los trabajadores tienen la palabra para poder modificar sus condiciones de trabajo y para poder adherirse y organizarse con un sindicato que se los defienda verdaderamente. Y esa invitación yo se las quiero hacer principalmente a todos aquellos trabajadores no sindicalizados, no organizados, porque por sí solos, de manera individual, no van a lograr grandes mejoras. Se necesita que la clase trabajadora se una, luche por mejores condiciones de trabajo y de vida, y solamente de esa manera tendrá un poco de garantía para mejorar las condiciones. No esperen que algún candidato, no esperen que algún político de algún partido político les va a venir a traer la solución. Eso ya lo ha comprobado el trabajador mexicano desde hace muchos años. Esa no es la salida. La salida es que se unan, se organicen y exijan lo que por derecho les corresponde. Esa es la invitación que yo les quiero hacer a los trabajadores. Se necesita o se desea que en los años que vienen las condiciones mejoren, hay que unirse, hay que organizarse, y a eso los invita la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Yo quisiera decirles a todos los compañeros trabajadores que pues nuestro deseo es de que pues hubiera mejores condiciones de trabajo y de vida para todos los que laboran aquí en México, pero eso no va a caer del cielo, eso no va a caer de algún político, por muy poderoso que se diga o se sienta, no va a llegar de ahí. Tienen que unirse y tienen que organizarse los trabajadores. Nosotros los invitamos a eso. Queremos mejores condiciones, hay que unirnos y hay que organizarnos para mejorar nuestra suerte. Es la invitación y los deseos para todos los trabajadores de México, de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Pues creo que es un buen momento para que se reflexione y realmente se actúe. Y pues la invitación queda abierta para los trabajadores y el público en general. Muchísimas gracias. Umbral Informativo le desea lo mejor tanto para Navidad como para Año Nuevo. Y aquí seguimos, licenciado. Y Sí, muchas bien, gracias.
A nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México, se despide de ustedes Dora Garrido. Hasta la próxima. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.